Hola, ¿qué tal están? Espero que les guste, no olvides suscribirte y recuerda darnos like. Empezamos. La responsabilidad penal. Capítulo 1. De los principios fundamentales. Artículo 1. Aplicación de los derechos fundamentales. Se reconoce la supremacía de los derechos fundamentales de la persona, consagrados en la Constitución Dominicana y en los tratados internacionales aprobados por el Congreso Nacional, así como las interpretaciones hechas a estos por los órganos jurisdiccionales competentes, sin perjuicio de otros derechos de igual naturaleza reconocidos por el derecho penal. Artículo 2. Principios fundamentales. Los principios generales del derecho penal establecidos en este código prevalecen sobre cualquier otra disposición que éste contenga, así como cualquier ley de carácter penal. Se reconocen, de manera no limitativa, los principios generales siguientes. 1. Principio de legalidad. A nadie se le podrá imponer ninguna sanción ni medida de seguimiento sociojudicial si su conducta, sea por acción u omisión, no se encuentra prohibida u ordenada de manera precisa e inequívoca por la ley. En ningún caso podrá la ley remitir a una norma jurídica de menor jerarquía para completar el supuesto de hecho de una infracción ni para fijar las sanciones, medidas de seguimiento sociojudicial o de seguridad que son aplicables a ella. 2. Principio de irretroactividad de la ley penal. La ley penal no se aplicará a los hechos ocurridos antes de su entrada en vigor, salvo que favorezca a la persona imputada o subjudice o que está cumpliendo condena. 3. Principio de interpretación estricta. La ley penal es de interpretación estricta. Se prohíbe el uso de la analogía y la interpretación extensiva de la norma penal, salvo que favorezcan a la persona imputada o su viuda o a la que cumple condena. 4. Principio de personalidad de las penas. Cada persona será penalmente responsable por su propia acción u omisión, nunca lo será por la acción u omisión de otra. 5. Principio de responsabilidad por el acto. No hay hecho antijurídico sin la existencia de una acción u omisión típica. En consecuencia, a nadie se le impondrá sanción ni medida de seguimiento sociojudicial en la ausencia de una acción u omisión punible. b. A nadie se le impondrá sanción o medida de seguimiento sociojudicial por cuestiones internas como lo son el pensamiento, las creencias o cualquier condición o circunstancia que se refiera a la persona y no a hechos u omisiones específicos. 6. Principio de culpabilidad. Las personas solo podrán ser culpables de una acción u omisión si han actuado con dolo o imprudencia. Ninguna persona se considerará culpable por la realización de una conducta cuando no le sea exigible actuar de otro modo. 7. Principio de proporcionalidad. La pena debe ser proporcional al nivel de culpabilidad de la persona imputada, y debe ser proporcional a la gravedad de la lesión o puesta en peligro provocada. 8. Principio de humanidad. Ninguna persona podrá ser condenada a penas inhumanas o degradantes. 9. Principio de resocialización. El fin primordial de la pena es la reeducación y reinserción social del individuo. 10. Principio de no duplicidad de condena. Nadie puede ser juzgado ni sancionado más de una vez por el mismo hecho, cuando exista identidad de objeto, causa y fundamento. 11. Principio de favorabilidad. La ley penal siempre se interpretará a favor del imputado. 12. Principio de lesividad. Las conductas que este código establece como infracciones solo serán antijurídicas si con ellas se lesiona o pone en riesgo un bien jurídico. 13. Principio de intervención y id geneunoma. El derecho penal será la última vía a la cual se deberá recurrir para la protección de los derechos y bienes jurídicos. El Estado deberá optar por herramientas menos lesivas para la solución de los problemas sociales. 14. Principio de territorialidad de la ley penal. La ley penal se aplicará a las infracciones cometidas total o parcialmente en la República Dominicana o cuyos efectos se produzcan en su territorio, cuya extensión y ubicación están definidos en la Constitución Dominicana. También se aplicará a los casos que constituyan genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad indicados en el título y del libro segundo de este código si el imputado se encuentra en el país, aun temporalmente, o si los hechos han sido cometidos en perjuicio de nacionales dominicanos. Capítulo 2. De la responsabilidad penal. Artículo 3. Autoría del hecho punible. Es autor quien comete el hecho u omisión punible por sí solo o junto con una o más personas, o quien actúe por medio de otro de quien se sirve como instrumento. Párrafo.
Es también autor quien induzca directamente a otra persona a perpetrar la infracción y quien ayude a su ejecución con un acto u omisión sin el cual la infracción no se hubiera consumado. Artículo 4. Responsabilidad por infracciones. Son responsables por las infracciones los autores y sus cómplices. Artículo 5. Cómplices. Son cómplices las personas que contribuyan de manera accesoria a la ejecución de la infracción con actos u omisiones anteriores o simultáneas. Párrafo. Los cómplices serán sancionados con la pena inmediatamente inferior a la aplicable al autor o coautor de la infracción. Artículo 6. Presupuestos siguientes. Conducta punible. La conducta será punible sean típicos, antijurídicos y culpables, en cuanto sus términos. 1. Tipicidad. La tipicidad supone la adecuación de la conducta con las exigencias del tipo penal. El tipo penal requiere como elementos mínimos una parte objetiva y una parte subjetiva. A. Tipo objetivo. El tipo objetivo supone la conducta exteriorizada o omitida objeto de prohibición o mandato. B. Tipo subjetivo. El tipo subjetivo supone la comisión u omisión del tipo objetivo de manera dolosa o imprudente. El dolo es el conocimiento y la voluntad de lograr los elementos objetivos del tipo. La imprudencia es la lesión del bien jurídico por la inobservancia de un deber objetivo de cuidado. 2. Antijuridicidad. La antijuridicidad es la contradicción entre la conducta realizada y las previsiones del ordenamiento jurídico en sentido general. 3. Culpabilidad. Es la atribución de responsabilidad penal a la persona que ha incurrido en una conducta típica y antijurídica. Artículo 7. Aplicación de circunstancias que agravan o la atenúan responsabilidad penal. Las circunstancias personales o subjetivas que tiendan a agravar o atenuar la responsabilidad penal solo se aplicarán al autor, coautor o cómplice, según correspondan. Párrafo. Cuando varios individuos condenados sean por un mismo hecho se considerarán solidariamente responsables de las multas, restituciones, daños y perjuicios y costas que se pronuncien, sin importar en qué calidad hayan sido sancionados. Artículo 8. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las personas jurídicas serán penalmente responsables de las infracciones cometidas por los actos u omisiones punibles de sus órganos, representantes o subordinados que hayan sido ocasionados en su representación, siempre que estos actos u omisiones sean al mismo tiempo consecuencia del incumplimiento por parte de la persona jurídica de sus deberes de dirección, control o supervisión, respecto de sus órganos, representantes o subordinados. Párrafo 1. Las personas jurídicas serán penalmente responsables aun cuando no sea posible establecer la identidad de la persona física actuante, incluso si ésta ha fallecido o desaparecido. En este caso, se deberá establecer que el acto o la omisión imputable solo estaba al alcance de la persona física que, al momento de la infracción, tenía la representación, dirección o gestión, legal o de hecho, de la persona jurídica. Párrafo 2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas podrá ser atenuada o exonerada siempre que cuente con políticas, programas y planes de cumplimiento normativo y de prevención de la comisión de las infracciones que le pudieran ser imputadas. Párrafo 3. En las infracciones cometidas por las personas jurídicas, se considerará que los deberes de dirección, control y supervisión se han cumplido, y por tanto la persona jurídica no responde penalmente, cuando se configuren las dos circunstancias siguientes. 1. La persona jurídica demuestra objetivamente haber adoptado e implementado, según la normativa vigente y asociadas al ámbito económico o de producción correspondiente, los programas de cumplimiento idóneos para la prevención de la infracción cometida. 2. Las medidas contenidas en él o los programas de cumplimiento han sido violadas de forma intencional por un subordinado o personas ajenas a la dirección de la empresa. Párrafo 4. Para los efectos de lo establecido en este artículo, el programa de prevención adoptado por la persona jurídica deberá contener al menos, lo siguiente. 1. Identificación expresa, según la actividad emprendida, de los ámbitos en que existan o se puedan presentar riesgos penales que ameritan prevención. 2. La existencia de un órgano o departamento con poderes autónomos para el control o supervisión de la implementación del programa. 3. La organización de un protocolo o procedimiento de actuación frente a la detección del riesgo de comisión de infracciones, que incluya un sistema disciplinario que sancione el incumplimiento de las medidas del programa. 4. La revisión periódica del modelo y su modificación cuando se produzcan cambios en la organización o según los nuevos requerimientos de la persona jurídica.
Párrafo 5. En las personas jurídicas que constituyan pequeñas y medianas empresas según el ordenamiento jurídico, las funciones encargadas a un órgano que deba velar por el cumplimiento normativo podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. Párrafo 6. La acreditación de cumplimiento parcial de los requisitos y programas de prevención podrá dar lugar a atenuación de la sanción, a ser valorada según las circunstancias de la infracción o infracciones cometidas. Artículo 9. Responsabilidad compartida. La responsabilidad penal de las personas jurídicas no excluye la de cualquier persona física que haya comprometido su propia responsabilidad en los mismos hechos, sea como autor o cómplice. Artículo 10. Subsistencia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. La responsabilidad penal de las personas jurídicas subsistirá aún después de declarada su disolución por el órgano competente, así como después de cualquier actuación societaria o corporativa que suponga la cesación de sus operaciones o la transmisión universal, en cualquier forma o modo, de su patrimonio. Artículo 11. Extensión de la responsabilidad de las personas jurídicas. Cuando existan varias personas jurídicas o pluralidad de sociedades, la responsabilidad penal se extenderá a la persona jurídica que mantenga el control legal o de hecho de la que cometió la infracción, según los criterios fijados en los artículos 8, 9 y 10 de este Código. Artículo 12. Responsabilidad por imprudencia o negligencia. La persona jurídica que cometa el hecho punible comprometerá su responsabilidad penal si se comprueba que ha actuado de forma imprudente o negligente. Artículo 13. Comisión por omisión. En las infracciones que tengan un resultado material, el resultado típico será igualmente atribuible a aquel que, teniendo el deber de evitarlo y contando con la posibilidad para ello, no lo haga. Para que la omisión sea punible, es necesario que se cumpla una cualquiera de estas condiciones. 1. Que el agente sea garante de la protección de un bien jurídico determinado, o garante de la vigilancia de un determinado foco de peligro. 2. Que se ostente la posición de garante, siempre que exista la obligación legal o contractual de actuar de una forma determinada o exista una estrecha relación de comunidad entre personas, o cuando dentro del propio ámbito de dominio se asuma voluntariamente la protección de una persona o la vigilancia de una fuente de peligro, o si se ha creado, por medio de un actuar precedente, una situación de riesgo para el bien jurídico protegido. 3. Que la lesión causada por la omisión sea equiparable a la producción del resultado típico. Artículo 14. Entes exentos de responsabilidad penal. El Estado Dominicano, el Distrito Nacional, los municipios, los distritos municipales, los partidos políticos reconocidos por la Junta Central Electoral, las prestadoras de servicios de salud, PDSS, y los servicios prestados por médicos particulares, que contraten con administradoras de riesgos de salud del sector público, no estarán regidos por las disposiciones que preceden relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Artículo 15. Tentativa. La tentativa se considerará como el hecho consumado cuando se manifieste con un principio de ejecución u omisión apreciable en el mundo exterior o cuando el agente haya actuado de tal manera que objetivamente debería provocar el resultado ilícito y, sin embargo, éstas no se han producido por causas ajenas a la voluntad de su autor. Párrafo. La tentativa de las infracciones muy graves será sancionada como la acción u omisión punible consumada. La tentativa de las infracciones graves será punible si así lo dispone un texto de ley. La tentativa de las infracciones leves nunca será punible. Artículo 16. Excepción de imputación penal. No se podrá imputar a quien, al momento de cometer la infracción, por acción u omisión, esté afectado de alguna perturbación psíquica que anule por completo su discernimiento o el control de sus actos. En estos casos, el tribunal solamente podrá ordenar una medida de seguridad, según lo dispone el Código Procesal Penal. Párrafo. Si la perturbación psíquica o el trastorno mental afecta de manera parcial a la persona que comete la infracción, el tribunal tomará en cuenta esta situación al momento de imponer la pena que le corresponda. La perturbación psíquica o el trastorno mental transitorio no eximirá de pena si dicha situación ha sido provocada por el mismo culpable para la comisión de la infracción. Artículo 17. Excepción de imputación a causa de fuerza mayor u otras circunstancias. No se podrá imputar a quien por acción u omisión actúe bajo una fuerza, acto involuntario o el constreñimiento que no se pueda resistir. Artículo 18. Inimputabilidad del error invencible. No es típica la conducta cometida bajo el error invencible que recae sobre uno de los elementos del tipo penal. El error de tipo Bensabal equivale a imprudencia.
Párrafo. No será culpable por la acción u omisión incriminada a quien por error de prohibición invencible haya entendido que actuaba conforme a la ley. El error vensabal de prohibición o de derecho será sancionado según los artículos 60 y 61 de este Código. Artículo 19. Legítima defensa. Se considerará legítima defensa el acto dirigido a rechazar de modo simultáneo, necesario y proporcional la agresión actual, inminente e injustificada que se ejecuta o que está en curso de ejecutarse en contra de sí mismo o de otra persona. No es antijurídica la conducta de quien actúe en legítima defensa. Párrafo 1. En la legítima defensa siempre prevalecerá la proporcionalidad relativa al bien jurídico protegido sobre la proporcionalidad de medios. Párrafo 2. No habrá legítima defensa ni presunción de ella si la agresión rechazada ha sido precedida por un acto de provocación cometido por quien la invoque. Artículo 20. Casos de legítima defensa privilegiada. Se considerarán casos de legítima defensa privilegiada los siguientes. 1. Cuando se rechace por cualquier medio y desde el interior de una casa habitada la entrada que hace otra persona con fractura, violencia, engaño o cualquier otro método ilegítimo. 2. Cuando se actúe contra quien es sorprendido dentro de una casa habitada. 3. Cuando se actúe contra el autor del robo perpetrado con violencia, en cualquier tiempo y en el lugar del hecho. Artículo 21. Inexistencia de legítima defensa. No se justificará el homicidio perpetrado por una persona para defenderse de una agresión injusta que se cometa solamente contra un bien patrimonial, personal o de otra persona, física o jurídica, salvo en los casos señalados en el artículo 20. Párrafo. No habrá legítima defensa ni presunción de ella si existe una manifiesta desproporción entre los medios empleados para valerse de ella y la gravedad de la situación que amenazaba a la persona. Tampoco habrá legítima defensa si quien la invoca ha provocado la situación que causó el hecho. Artículo 22. Estado de necesidad. Actúa en estado de necesidad y no será penalmente responsable quien, ante un peligro actual o inminente que lo amenaza o amenaza a otra persona, con la finalidad de repelerlo o evitarlo, realiza o ejecuta una acción u omisión, tipificado como infracción por este Código o por la legislación penal. Párrafo. No habrá estado de necesidad ni presunción de él si existe una manifiesta desproporción entre los medios empleados para valerse de él y la gravedad de la situación que amenazaba a la persona o cosa. Tampoco hay estado de necesidad si quien lo invoca ha provocado la situación que causó el hecho. Título 2. De las infracciones, las penas y las medidas sociojudiciales. Capítulo 1. De la clasificación y naturaleza de las infracciones y de las penas. Sección I. De la clasificación general de las infracciones. Artículo 23. Naturaleza de las infracciones. Las infracciones muy graves y graves contempladas en el presente Código, serán reputadas de naturaleza dolosa, salvo en aquellos casos en que se establezca expresamente el carácter culposo de la conducta de que se trate. Artículo 24. Clasificación de las infracciones. Las infracciones previstas en este Código se clasifican, según la gravedad o daño personal y social que entrañe la actuación u omisión punible perpetrada, de la manera siguiente. 1. Infracciones muy graves, son aquellas que entrañan un acentuado grado de daño personal y social. 2. Infracciones graves, son aquellas que entrañan un grado intermedio de daño personal y social. 3. Infracciones leves, son aquellas que entrañan un reducido grado de daño personal y social. Sección 2. De la clasificación general de las penas. Artículo 25. Clasificación de las penas. Las penas aplicables conforme a este Código, según el bien jurídico afectado, son las siguientes. 1. Pena privativa o restrictiva de libertad, que comprende la prisión mayor y la prisión menor. 2. Pena privativa o restrictiva de derecho, que comprende las diversas penas complementarias. 3. Pena pecuniaria o multa. 4. Medida de seguimiento sociojudicial. Sección 3. De las penas aplicables a las personas físicas imputables. Subsección 1. De las penas de las infracciones muy graves. Artículo 26. Penas aplicables por infracciones muy graves. Las penas aplicables a las personas físicas imputables de una infracción muy grave son las siguientes. 1. La prisión mayor. 2. La multa. 3. Las penas complementarias. Artículo 27. Escalas y cuantías de la prisión mayor. Las escalas y cuantías de la pena de prisión mayor son las siguientes. 1. Prisión de 30 a 40 años.
2. Prisión de 20 a 30 años. 3. Prisión de 10 a 20 años. 4. Prisión de 4 a 10 años. Artículo 28. Escalas y cuantías de las multas. Las escalas y cuantías de las penas de multa son las siguientes. 1. De 40 a 50 salarios mínimos del sector público. 2. De 30 a 40 salarios mínimos del sector público. 3. De 20 a 30 salarios mínimos del sector público. 4. De 10 a 20 salarios mínimos del sector público. 5. De 4 a 10 salarios mínimos del sector público. 6. Una o varias veces el monto involucrado en el fraude cometido. Párrafo. En este código el término salarios mínimos del sector público significa el monto del salario mínimo vigente en el gobierno central al momento en que se haya perpetrado la infracción, salvo que se disponga de otra manera. Artículo 29. Procedimiento en caso de falta de pago de multa. Si el condenado es insolvente o no paga la multa impuesta, el juez de ejecución de la pena procederá según lo previsto en el Código Procesal Penal de la República Dominicana. Párrafo. Cuando sea necesario convertir la multa dejada de pagar en prisión, el juez de ejecución de la pena fijará la modalidad y el monto de la compensación, conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Penal de la República Dominicana. La prisión impuesta en estas circunstancias no será nunca mayor de 2 años. Artículo 30. Penas complementarias. Son penas complementarias aquellas que se imponen a un condenado por la comisión de una infracción muy grave, grave o leve, sin perjuicio de la pena principal. Subsección 2. De las penas complementarias aplicables a las personas físicas imputables de infracciones muy graves. Artículo 31. Penas complementarias por infracciones muy graves. Las penas complementarias aplicables a las personas físicas imputables de infracciones muy graves son las siguientes. 1. La confiscación o decomiso del producto y de los bienes, objetos y haberes procedentes directa o indirectamente de la infracción, sin perjuicio de los derechos que tengan los terceros de buena fe. 2. El cierre definitivo del establecimiento comercial o de la instalación involucrada directa o indirectamente en la infracción, o su cierre temporal por un periodo no mayor de 3 años. 3. La inhabilitación definitiva de la licencia de porte o tenencia de un arma de fuego, o su inhabilitación temporal por un periodo no mayor de 3 años. 4. La inhabilitación definitiva para ejercer la función pública o actividad profesional o social en cuyo ejercicio se cometió la infracción que da lugar a la condena, o la inhabilitación temporal para ejercerla por un periodo no mayor de 5 años. 5. La inhabilitación definitiva para participar en concursos y oposiciones públicas, o la inhabilitación temporal por un periodo no mayor de 5 años, para participar en ellos. 6. La inhabilitación temporal de los derechos de ciudadanía, conforme lo consagra la Constitución de la República respecto de las infracciones graves en ella previstas, o la suspensión, mientras se esté cumpliendo la pena principal de prisión, de los derechos cívicos, civiles y de familia, en particular de los siguientes. A. El derecho de elegir y ser elegible para los cargos que establece la Constitución. B. El derecho de ejercer la función de perito ante cualquier tribunal. C. El derecho de tutela o curatela, sin que esto excluya la facultad del condenado de mantener la autoridad parental de sus hijos si obtiene previamente la autorización favorable del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes competente. 7. La revocación de la licencia o título público habilitante. Subsección 3. De las penas de las infracciones graves. Artículo 32. Penas por infracciones graves. Las penas aplicables a las personas físicas imputables de una infracción grave son las siguientes. 1. La prisión menor. 2. La multa. 3. Las penas complementarias. Artículo 33. Escala y cuantía de la pena de prisión menor. Las escalas y cuantías de la pena de prisión menor son las siguientes. 1. Prisión de 2 a 3 años. 2. Prisión de 1 a 2 años. 3. Prisión de 15 días a 1 año. Artículo 34. Escala y cuantía de la pena de multa. Las escalas y cuantías de la pena de multa son las siguientes. 1. De 9 a 15 salarios mínimos del sector público. 2. De 3 a 6 salarios mínimos del sector público. 3. De 1 a 2 salarios mínimos del sector público. Artículo 35. Procedimiento por falta de pago de multa o insolvencia. Si el condenado es insolvente o no paga la multa impuesta,
el juez de la ejecución de la pena procederá según lo previsto en el artículo 29 de este Código. Párrafo. Cuando sea necesario convertir la multa dejada acta de pagar en prisión, el juez de la ejecución de la pena fijará la modalidad y el monto de la compensación, conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Penal. La prisión impuesta en estas circunstancias no será nunca mayor de 2 años de prisión. Subsección 4. De las penas complementarias aplicables a las personas físicas imputables de infracciones graves. Artículo 36. Penas complementarias a infracciones graves. Las penas complementarias aplicables a las personas físicas imputables de una infracción grave son las siguientes. 1. La confiscación o decomiso del producto, los bienes, objetos y los haberes procedentes directa o indirectamente de la infracción, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. 2. El cierre definitivo del establecimiento comercial o de la instalación involucrada directa o indirectamente en la infracción, o su cierre temporal por un periodo no mayor de 3 años. 3. La inhabilitación permanente de la licencia de porte o tenencia de un arma de fuego, o su inhabilitación temporal por un periodo no mayor de 1 año. 4. La inhabilitación permanente para ejercer la función pública o actividad profesional o social, en ocasión de la cual se cometió la infracción que da lugar a la condena, o la inhabilitación temporal para ejercerla por un periodo no mayor de 2 años. 5. La inhabilitación definitiva para participar en concursos u oposiciones públicas. O la inhabilitación temporal para participar en ellos por un periodo no mayor de 2 años. 6. La inhabilitación temporal, por un periodo no mayor de 5 años o mientras se esté cumpliendo la pena principal de prisión, de los derechos cívicos, civiles y de familia, en particular de los siguientes. A. El derecho de elegir y ser elegible para los cargos que establece la Constitución. B. El derecho de ejercer la función de perito ante cualquier tribunal. C. El derecho de tutela o curatela, sin que esto excluya la facultad del condenado de mantener la autoridad parental de sus hijos si obtiene previamente la autorización favorable del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes competente. 7. El trabajo de interés comunitario no remunerado por un periodo no menor de 200 ni mayor de 300 horas. 8. La revocación de la licencia o título público habilitante. Artículo 37. Pena complementaria simultánea. La imposición de una pena de prisión, con o sin multa, no excluye la posibilidad de que el tribunal ordene también la imposición simultánea de una o varias penas complementarias o medidas de seguimiento sociojudicial, conforme a lo que dispone este Código. Subsección 5. De las penas a las infracciones leves. Artículo 38. Infracciones leves. Son infracciones leves aquellas que entrañan un reducido grado de daño personal y social. Las penas aplicables a las personas físicas imputables de una infracción leve son las siguientes. 1. La multa. 2. Las penas complementarias. Artículo 39. Multas para infracciones leves. Las cuantías de la pena de multa para las infracciones leves son las siguientes. 1. De 7 a 10 salarios mínimos del sector público. 2. De 4 a 6 salarios mínimos del sector público. 3. De 1 a 3 salarios mínimos del sector público. Artículo 40. Insolvencia del condenado. Si el condenado es insolvente o no paga la multa impuesta, el juez de ejecución de la pena procederá según lo previsto en el artículo 29 de este Código. Párrafo. Cuando sea necesario convertir la multa dejada de pagar en prisión, el juez de la ejecución de la pena fijará la modalidad y el monto de la compensación, conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Penal, la cual se cumplirá según el régimen de prisión de los fines de semana, días feriados y de ejecución nocturna, previsto en este Código, sin que en ningún caso la prisión pueda exceder de 1 mes. Subsección 6. De las penas complementarias aplicables a las personas físicas responsables de infracciones leves. Artículo 41. Penas complementarias a infracciones leves. Las penas complementarias aplicables a las personas físicas imputables de una infracción leve son las siguientes. 1. La confiscación o decomiso del producto, los bienes, objetos y los haberes procedentes directa o indirectamente de la infracción, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. 2. El cierre temporal del establecimiento comercial o instalación involucrada directa o indirectamente en la infracción, por un periodo no mayor de 1 mes. 3. La inhabilitación temporal de la licencia de portar o tener un arma de fuego,
por un periodo no mayor de 3 meses. 4. El trabajo de interés comunitario no remunerado por un periodo no menor de 75 ni mayor de 150 horas. Sección 4. De las penas aplicables a las personas jurídicas responsables de infracciones muy graves y graves. Artículo 42. Penas por infracciones muy graves y graves. Las penas aplicables a las personas jurídicas responsables de infracciones muy graves o graves son las siguientes. 1. La multa. 2. Las penas complementarias. 3. La disolución legal de la persona jurídica. Artículo 43. Imposición de multas por infracciones muy graves o graves. Para la aplicación de la pena de multa ante la comisión de infracciones muy graves o graves, se procederá a multiplicar por 2 la cuantía que de ordinario se dispone para las personas físicas imputables ante igual infracción. Subsección 1. De las penas complementarias aplicables a las personas jurídicas responsables de infracciones muy graves o graves. Artículo 44. Penas complementarias por infracciones muy graves o graves. Las penas complementarias aplicables a las personas jurídicas responsables de infracciones muy graves o graves son las siguientes. 1. La confiscación o decomiso del producto, los bienes, objetos y los haberes procedentes directa o indirectamente de la infracción, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. 2. El cierre definitivo, o el cierre temporal por un periodo no mayor de 3 años, de uno o varios de los establecimientos comerciales operados por la sociedad, o de toda su explotación comercial o parte de ella. 3. La revocación temporal, por un periodo no mayor de 5 años, de cualquier habilitación legal que le haya concedido a la persona física o jurídica una institución pública para la prestación de la actividad comercial o el servicio público de que se trate, sin importar la naturaleza del título habilitante, que podrá ser una concesión, licencia, permiso, autorización o cualquier otro. 4. La inhabilitación definitiva, o temporal por un periodo no mayor de 5 años. De hacer llamado público al ahorro en los sectores financieros, bursátiles o comerciales, con el fin de colocar títulos o valores de cualquier clase. Artículo 45. Penas complementarias por infracciones muy graves, graves o leves y su compatibilidad con la pena de multa. La imposición de una pena de multa no excluye la facultad del tribunal para ordenar al mismo tiempo una o varias penas complementarias para sancionar las infracciones muy graves, graves o leves, conforme lo dispone este Código. Subsección 2. De las penas aplicables a las personas jurídicas responsables de infracciones leves. Artículo 46. Penas por infracciones leves. Las penas aplicables a las personas jurídicas responsables de una infracción leve son las siguientes. 1. La pena de multa. 2. Las penas complementarias. Artículo 47. Multa por infracciones leves. La pena de multa para sancionar una infracción leve será el doble de la que se impone a las personas físicas imputables ante igual infracción. Subsección 3. De las penas complementarias aplicables a las personas jurídicas responsables de infracciones leves. Artículo 48. Penas complementarias por infracciones leves. Las penas complementarias aplicables a las personas jurídicas responsables de una infracción leve son las siguientes. 1. La confiscación o decomiso del producto, los bienes, objetos y los haberes procedentes directa o indirectamente de la infracción, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. 2. El cierre temporal de uno o varios de los establecimientos comerciales operados por la sociedad, o de la instalación directa o indirectamente involucrada en la infracción, por un periodo no mayor de 15 días. Capítulo 2. Del régimen de las penas. Sección I. Del concurso de infracciones y de las penas aplicables. Artículo 49. Concurso de infracciones. Habrá concurso de infracciones cuando una o varias conductas cometidas por una misma persona constituyan a la vez violaciones a varios tipos penales. Párrafo. Existirá concurso ideal cuando con una sola conducta se configuren varios tipos penales. Habrá concurso real cuando con varias conductas se configuran varios tipos penales o varias veces el mismo tipo penal. Artículo 50. Imposición de penas por concurso de infracciones. Cuando una persona perseguida sea encontrada culpable de varias infracciones en concurso real, con ocasión de un mismo proceso, se le impondrá cada una de las penas aplicables a estas. En cambio, si se trata de un concurso ideal de infracciones, solo se le impondrá la pena más grave. Artículo 51.
Acumulación de penas. Cuando una persona perseguida es encontrada culpable en uno o en varios procesos, las penas pronunciadas se ejecutarán acumulativamente. Artículo 52. Límite de pena aplicable en concurso de infracciones. El límite de la pena aplicable en el concurso de infracciones muy graves que conlleven penas de la misma naturaleza no podrá ser en ningún caso superior a 60 años de prisión mayor. Párrafo. La existencia de una agravante no impedirá la aplicación de las reglas del concurso dispuestas en los artículos 49 al 51 de este Código. Artículo 53. Límites de multas a las personas físicas. Salvo lo previsto para las personas jurídicas, a las personas físicas culpables de 2 o más infracciones que acarreen penas de multas, se les aplicarán todas estas, pero nunca excederán de 1. 60 salarios mínimos del sector público, si se trata de infracciones muy graves. 2. 15 salarios mínimos del sector público, si se trata de infracciones graves. 3. 5 salarios mínimos del sector público, si se trata de infracciones leves. Artículo 54. Naturaleza de las penas de prisión. Para la aplicación de los artículos 49 al 53 de este Código, todas las penas de prisión son de la misma naturaleza. Sección 2. De la reincidencia y de las penas aplicables. Artículo 55. Reincidencia. Habrá reincidencia cuando una persona condenada por sentencia irrevocable de un tribunal nacional o extranjero cometa una nueva infracción muy grave o incurre nueva vez en la misma infracción u otra de igual naturaleza. Párrafo. La reincidencia solo se aplicará si entre la primera y la segunda infracción no ha transcurrido un lapso superior a 10 años, de tratarse de infracciones muy graves, o de 5 años, en caso de infracciones graves, a contar de la fecha en que la sentencia de condena precedente se haya hecho irrevocable o haya prescrito, según corresponda. Subsección 1. De la reincidencia de la persona física. Artículo 56. Sanción por reincidencia de la persona física. Si una persona física que ha sido condenada irrevocablemente por una infracción muy grave o grave comete otra infracción muy grave o grave, se le impondrá la pena inmediatamente superior a la que corresponda. Párrafo. Si la segunda o ulterior infracción conlleva una pena de prisión mayor de 30 a 40 años, la pena aplicable será la de 40 años de prisión mayor. Subsección 2. De la reincidencia de la persona jurídica. Artículo 57. Sanción por reincidencia de la persona jurídica. Si una persona jurídica que ha sido condenada irrevocablemente por una infracción muy grave o grave comete otra infracción muy grave o grave, se le impondrá el máximo de la pena de multa aplicable a la segunda o ulterior infracción. Subsección 3. De las infracciones de igual naturaleza para fines de reincidencia. Artículo 58. Infracciones de igual naturaleza en caso de reincidencia. La violencia sexista, la violencia doméstica o intrafamiliar, las agresiones sexuales, así como las denominadas otras agresiones sexuales, se consideran, respecto a la reincidencia, como infracciones de una misma naturaleza. Párrafo 1. El robo, la extorsión, el chantaje, la estafa y el abuso de confianza, así como las infracciones afines a estas, definidas en este Código, se consideran, respecto a la reincidencia, como infracciones de una misma naturaleza. Párrafo 2. La ocultación de bienes se asimila, respecto a la reincidencia, a la infracción de la cual proviene el bien ocultado. Sección 3. Del pronunciamiento de las penas. Artículo 59. Pronunciamiento de la pena. Ninguna sanción o medida de seguimiento sociojudicial se aplicará si el tribunal no la ha pronunciado expresamente en la sentencia que la contenga. Igualmente, el tribunal solo pronunciará las penas aplicables a la infracción de la cual está apoderado. Artículo 60. Reducción o sustitución de la pena. El tribunal podrá reducir o sustituir las penas aplicables si la infracción se sanciona con una pena no mayor a los 10 años de prisión. En este caso, el tribunal podrá eximir o reducir la pena conforme a los criterios establecidos en el Código Procesal Penal. Párrafo. El tribunal podrá sustituir o reducir las penas aplicables a la escala de la pena de prisión mayor inmediatamente inferior, según la clasificación de las penas de prisión mayor dispuestas en este Código, si la infracción se sanciona con una pena superior a los 10 años de prisión mayor y se prueba en el juicio la existencia de circunstancias atenuantes extraordinarias relativas al imputado. El tribunal podrá proceder de igual manera si el sujeto pasivo de la infracción ha dado su legítimo consentimiento, obrado con imprudencia, asumido el riesgo creado por el autor,
o ha estado en control de las circunstancias o hechos específicos que han rodeado la infracción cometida en su contra. Artículo 61. Reducción o sustitución de multas causales. El tribunal puede reducir o sustituir la pena de multa que se disponga, al igual que las penas complementarias, por circunstancias especiales que conciernen tanto al condenado o a su conducta en el momento de la comisión del hecho u omisión punible como a la infracción en particular, según lo establece el Código Procesal Penal. Artículo 62. Compensación del pago de multas. Si el condenado no paga en todo o en parte la multa impuesta, el juez de ejecución de la pena podrá compensar el monto dejado de pagar con la ejecución de la pena complementaria de trabajos de interés comunitario no remunerados, conforme lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 36 de este Código, y del Código Procesal Penal. Capítulo 3. De los modos de personalización de las penas. Artículo 63. Límites y criterios en la imposición de penas. El tribunal impondrá la pena y fijará su régimen legal de aplicación dentro de los límites dispuestos por este Código y según los criterios de determinación de la pena fijados en el Código Procesal Penal. Artículo 64. Semilibertad. La semilibertad es el régimen mediante el cual se permitirá al condenado a pasar un mínimo de horas o de días en prisión, pudiendo destinar el resto del tiempo fuera de esta, cumpliendo una de las actividades previstas en este Código, siempre que la pena que le sea aplicable no exceda de 3 años de prisión. Artículo 65. Semilibertad en infracciones graves. En las infracciones graves el tribunal podrá disponer que la prisión se cumpla bajo el régimen de la semilibertad, siempre que el condenado pruebe una cualquiera de las situaciones siguientes. 1. Que ejerce una actividad profesional. 2. Que se dedica a la enseñanza. 3. Que está en periodo de prueba o pasantía profesional. 4. Que tiene un empleo para lograr su reinserción social. 5. Que su actividad fuera de la prisión es esencial para su sustento económico y el de su familia. 6. Que tiene necesidad de recibir algún tratamiento médico imprescindible para la preservación de su salud. Artículo 66. Interrupción de la semilibertad. El condenado beneficiado con el régimen de la semilibertad estará obligado a reintegrarse al establecimiento penitenciario según las modalidades fijadas por el tribunal y conforme a los criterios definidos en el artículo 65. Está obligado, además, a permanecer en dicho recinto durante los días en que, por cualquier causa, sus obligaciones exteriores estén interrumpidas. Párrafo. Si el condenado incurre en 3 ausencias no justificadas, el juez de ejecución de la pena revocará la semilibertad dispuesta y ordenará que la prisión se cumpla ininterrumpidamente, lo cual podrá ser solicitado por cualquiera de las partes del proceso. Sección 1. Del fraccionamiento de las penas. Artículo 67. Fraccionamiento de las penas. En las infracciones graves, si la pena aplicable no excede de 1 año de prisión, el tribunal podrá, por motivos graves debidamente comprobados, de orden médico, familiar, profesional o laboral disponer que la pena se cumpla por fracciones sin que estas fracciones sean menor a 2 días, en cuyo caso no se excederá el tiempo previsto en la condena. Artículo 68. Fraccionamiento de la pena de multa. En las infracciones graves y leves, el tribunal podrá, por iguales motivos, disponer que la pena de multa sea pagada por fracciones durante un plazo que no exceda de 1 año. Sección 2. De la privación de libertad los fines de semana, días feriados y de la ejecución nocturna. Artículo 69. Privación de libertad los fines de semana y días feriados. En las infracciones graves, si la pena aplicable no excede de 3 años de prisión menor, el tribunal podrá, a petición del condenado, por motivo grave de orden médico, familiar, profesional o laboral, disponer que la pena impuesta sea cumplida los sábados, domingos y días feriados, en el mismo recinto penitenciario dispuesto por el tribunal, o diariamente desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente, sin que en ningún caso sobrepase el tiempo calendario dictado en la sentencia condenatoria. Párrafo 1. Si el condenado incurre en 3 ausencias no justificadas, el juez de la ejecución de la pena revocará la concesión dispuesta y ordenará que la prisión se cumpla ininterrumpidamente. Párrafo 2. Esta modalidad no aplica para personas condenadas por violencia de género contra las mujeres, adolescentes o niñas o su tentativa. Capítulo 4. De las medidas de seguimiento sociojudicial. Artículo 70. Medidas de seguimiento sociojudicial. Son medidas de seguimiento sociojudicial aquellas que puede ordenar el tribunal para obligar al condenado,
Una vez cumplida la pena de prisión que se le impuso, a sujetarse a controles de vigilancia o asistencia bajo la inspección o control del juez de ejecución de la pena. Artículo 71. Aplicación de las medidas sociojudiciales. Las medidas sociojudiciales se aplicarán no solo a las infracciones que de modo especial se indican en este Código, sino también a las contenidas en otras leyes con sanciones penales. Artículo 72. Duración de las medidas sociojudiciales. La duración de las medidas de seguimiento sociojudicial no podrá exceder de 3 años, en caso de condenación por la comisión de infracciones muy graves, esta será de 1 a 3 años, y de 1 mes a 1 año, en caso de condenación por la comisión de infracciones graves. Artículo 73. Incumplimiento de las medidas sociojudiciales. La sentencia que disponga una medida de seguimiento sociojudicial ordenará la prisión del condenado en caso de que éste incumpla dicha medida. El tiempo máximo de prisión al que se expondrá por este motivo será de 2 a 3 años, en caso de condena por infracciones muy graves, y de 15 días a 1 año si es por infracciones graves. Párrafo. El tribunal le advertirá al condenado, después de dictar la sentencia, las obligaciones que resultan de la medida de seguimiento que se imponga, así como las consecuencias que entrañaría su incumplimiento. Artículo 74. Modalidades de las medidas de seguimiento sociojudicial. Las medidas de seguimiento sociojudicial que el tribunal podrá imponer al condenado son las siguientes. 1. Informar al juez de la ejecución de la pena sobre sus cambios de empleo o de residencia. 2. Abstenerse de entrar en contacto con la víctima de la infracción. 3. Someterse a exámenes médicos, tratamientos o cuidados, incluso bajo el régimen de hospitalización, siempre que lo consienta el condenado. 4. Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas y de visitar lugares donde éstas se expendan. Artículo 75. Aplicación de medidas sociojudiciales en caso de prisión. Cuando las medidas de seguimiento sociojudiciales acompañen una pena de prisión, éstas se aplicarán a partir del día en que la prisión se haya cumplido. Párrafo 1. La ejecución de las medidas sociojudiciales se suspenderá por cualquier detención que se le imponga al condenado en el curso de su vigencia. Párrafo 2. La prisión dispuesta por incumplir una medida de seguimiento sociojudicial se acumulará con la pena de prisión aplicada a causa de una infracción cometida durante el cumplimiento de dicha medida. Artículo 76. Cumplimiento de medidas sociojudiciales por infracciones en el extranjero. Si un ciudadano dominicano es condenado en el extranjero al cumplimiento de pena de prisión y medidas sociojudiciales, dichas medidas podrán ser ejecutadas en el territorio nacional, luego de que haya cumplido en el exterior, total o parcialmente, la pena impuesta, siempre que el Estado dominicano haya ratificado un tratado internacional con el Estado extranjero al respecto. El juez de ejecución de la pena vigilará el cumplimiento de las medidas ordenadas, según el Código Procesal Penal de la República Dominicana. Capítulo 5. De las definiciones de circunstancias que agravan las penas. Artículo 77. Circunstancias agravantes. Son circunstancias agravantes de las penas aquellas señaladas de manera particular como tales para cada tipo de infracción. La asociación de malhechores y el uso de armas son circunstancias agravantes en todas las infracciones. Artículo 78. Asociación de malhechores. Constituirá una asociación de malhechores el acuerdo, sea permanente o temporal, entre dos o más personas con el objeto de planificar, preparar o materializar una o varias infracciones muy graves o graves, o contribuir a su planificación, preparación o materialización, sin importar que se haya llegado al acuerdo, antes o durante la comisión del ilícito penal o que las acciones se hayan ejecutado de manera conjunta o separada, será sancionada de acuerdo a lo que establecen los artículos 395 y 396 de este Código. Párrafo. También constituirá una asociación de malhechores el acuerdo que, aun teniendo un objeto lícito, emplee en forma permanente y definida medios violentos, intimidatorios o ilícitos para alcanzarlo. Artículo 79. Arma. Para fines de este Código, será considerada arma todo objeto concebido para matar o herir a otra persona, así como cualquier otro objeto que pueda constituir un peligro para las personas si es usado para matar, herir o para amenazar, o es destinado por quien lo porte a esos propósitos. Párrafo 1. Por igual, será considerada arma cualquier objeto que aparente serlo y que se utilice, creando confusión sobre su naturaleza, para amenazar con matar o herir o esté destinado por quien lo porte a esos propósitos. Párrafo 2. Utilizar un animal para matar o herir a una persona se asimila al uso punible de un arma. Artículo 80.
Premeditación. La premeditación consiste en el designio formado antes de la acción de atentar contra la persona de un individuo determinado o contra la de aquel a quien se halle o encuentre, aun cuando ese designio dependa de alguna circunstancia o condición. Artículo 81. Acechanza. La acechanza consiste en esperar, por más o menos tiempo, en uno o varios lugares, a una persona con el fin de darle muerte o de ejercer contra ella actos de violencia. Artículo 82. Calidad de funcionario o servidor público como circunstancia agravante. La calidad de funcionario o servidor público constituirá una circunstancia agravante de ciertas infracciones. A ese fin, se consideran funcionarios o servidores públicos las personas siguientes. 1. Las comprendidas en la Ley Orgánica de Administración Pública No. 247-12 y la Ley No. 4108 de Función Pública. 2. Las que desempeñan cargos políticos. 3. Las que mantengan un vínculo con entidades u organismos del Estado, aun las descentralizadas, independientemente del régimen laboral en que se encuentren. 4. Los administradores, liquidadores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. 5. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 6. Las demás personas señaladas como tales por la Constitución y las leyes. Párrafo. Para los fines establecidos en este Código, la condición de funcionario o servidor público se reputará adquirida desde el momento en que la persona se juramente o tome posesión para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades. Capítulo 6. De la extinción de las penas y de la rehabilitación. Sección I. De la extinción de las penas. Artículo 83. Causas de extinción de las penas. Las penas se extinguirán por las causas siguientes. 1. La muerte del condenado. 2. El indulto. 3. La amnistía. 4. La rehabilitación. Artículo 84. Ejecución de la multa en caso de fallecimiento del imputado o disolución de persona jurídica. El juez de la ejecución de la pena procederá a la ejecución de la multa, decomiso, confiscación y costas judiciales establecidas en este Código, así como en el Código Procesal Penal, aun haya muerto la persona condenada. En este último caso, la multa y las costas judiciales se ejecutarán sobre los bienes relictos de la persona fallecida. Párrafo. En caso de disolución de una persona jurídica, dicho cobro se ejecutará con el producto de la liquidación de las cuotas sociales o los activos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 de este Código. Sección 2. De la rehabilitación. Artículo 85. Rehabilitación. La rehabilitación permite a la persona condenada recuperar sus derechos cívicos, civiles y políticos una vez cumplida la sanción que le ha sido impuesta. La rehabilitación produce los mismos efectos jurídicos sobre la pena que el indulto y la amnistía, y hace desaparecer todas las incapacidades y caducidades que resultaron de las sanciones que le fueron impuestas al condenado. Párrafo. Si a la persona condenada se le ha impuesto una medida de seguimiento sociojudicial además de una pena, la rehabilitación no se producirá sino al cumplirse el tiempo tanto para la pena como para la medida de seguimiento impuesta. Artículo 86. Beneficiarios de la rehabilitación. Toda persona física o jurídica condenada obtendrá su rehabilitación de pleno derecho con el cumplimiento de la pena y las medidas de seguimiento que se le hayan impuesto, siempre que no haya sido objeto de una nueva condena. Fin. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte y darnos like.